Espera, antes de que sigas scrolleando, déjame hacerte una pregunta que va a incomodarte. ¿Alguna vez has deseado que alguien malo simplemente desaparezca, sea honesto? Todos lo hemos pensado. Pero, ¿y si realmente pasara? ¿Y si alguien lo hiciera por ti, delante de todos, a plena luz del día, lo aplaudirías? Porque eso es exactamente lo que pasó. Un disparo, gritos desgarradores y algo que nunca creerías. ¿Aplausos? Sí, has oído bien. Aplausos ensordecedores en medio de una plaza pública mientras un hombre caía al suelo, desangrándose. No, fue de noche. No fue en un callejón oscuro. Fue un martes cualquiera. A las 3 de la tarde, delante de decenas de personas que sacaron sus móviles, no para llamar a emergencias, sino para grabar. Y cuando el cuerpo tocó el pavimento, cuando la sangre empezó a expandirse por el suelo, algo aterrador sucedió. La multitud empezó a aplaudir como si hubieran presenciado el mejor espectáculo de sus vidas. Ese día no celebraban arte, celebraban un asesinato, y lo más escalofriante no fue el disparo en sí, fue la frase que empezó a repetirse entre la multitud, como un mantra enfermizo que justificaba todo, se lo merecía. 3 palabras que convertirían un crimen en fenómeno viral. Pero cuando salió la historia completa, cuando los medios empezaron a escarbar más profundo, cuando las cámaras de seguridad revelaron ángulos que nadie había visto, los aplausos empezaron a sonar muy diferentes, porque resulta que en esta historia, nada, absolutamente nada, era lo que parecía. La víctima era un empresario conocido en la ciudad, poderoso, temido con un historial que haría temblar a cualquiera. Denuncias por abusos laborales que se acumulaban como facturas sin pagar, acusaciones de fraude que aparecían y desaparecían misteriosamente, exempleados arruinados que susurraban su nombre con odio, rumores de manipulación, amenazas veladas, silencios comprados con cifras obscenas, nunca condenado a nunca del todo absuelto, siempre flotando en esa zona gris donde la ley camina lenta y la sospecha vuela rápido como un misil y el tirador. Bueno, ahí es donde la cosa se pone realmente retorcida. El tirador era uno de ellos, un ex empleado destruido, un denunciante ignorado por el sistema, un tipo común que, según su versión, lo perdió absolutamente todo después de atreverse a enfrentarse a su jefe, demandas cruzadas que lo ahogaron, costes judiciales que lo dejaron en la calle, deudas que crecían como una bola de nieve, imparable. Durante años intenté denunciarlo, diría después, con voz quebrada. Nadie, absolutamente nadie, me hizo caso. El empresario parecía intocable, blindado. Los procesos se archivaban como si tuvieran vida propia. Las pruebas desaparecían. Los testigos se echaban atrás de forma misteriosa. Abogados carísimos construyendo muros legales impenetrables. El sistema avanzaba, pero a paso de tortuga moribunda, hasta que aquel martes, en la plaza pública, ambos se cruzaron cara a cara. No fue una emboscada planificada, no hubo persecución cinematográfica, fue delante de todos, como si el destino los hubiera puesto ahí deliberadamente. Una discusión breve, pero tensa, miradas cargadas de años de odio acumulado, y entonces llegó la frase final que varios testigos escucharían con total claridad, la frase que quedaría grabada en sus memorias para siempre: ya no vas a arruinar a nadie más en Bango. El tirador no huyó despavorido, no gritó enloquecido, no intentó perderse entre la multitud, bajó el arma lentamente, la dejó en el suelo, levantó las manos y simplemente esperó como si hubiera completado una misión. Y entonces llegaron los aplausos que cambiarían todo. Algunos lloraban de emoción, otros gritaban eufóricos. ¡Por fin! ¡Por fin alguien lo hizo! Otros simplemente asentían en silencio, como si alguien acabara de hacer lo que todos pensaban en secreto, pero nadie tenía el coraje de ejecutar. Ese momento quedó grabado en decenas de móviles docen house de ângulos, cientos de testigos, y lo que empezó como un crimen en una plaza cualquiera estaba a punto de convertirse en el caso que dividirá al país entero. Espera, porque lo que pasó en las siguientes 24 horas fue algo que nadie, absolutamente nadie, pudo predecir, y cuando veas cómo este tipo común se convirtió en leyenda viral, vas a entender por qué
esta historia te va a perseguir durante días. En menos de 24 horas, el video estaba absolutamente en todas partes. Y cuando digo en todas partes, lo digo literalmente. Repetido obsesivamente. Editado con efectos profesionales. Analisado fotograma por fotograma, a câmera lenta con música épica de fondo, con subtítulos dramáticos que proclamaban en él hombre que se atrevió a hacer justicia. El algoritmo lo chupaba como droga pura. Lo que ocurrió en esa plaza dejó de ser un hecho aislado y se transformó en movimiento. El disparo ya no era solo un disparo, era justicia real. Era valentía ciudadana. Era lo que todos queríamos hacer, pero no nos atrevíamos. Y ahí, justo ahí, empezó lo verdaderamente peligroso. El clip acumuló millones de vistas en horas. Hashtags de apoyo trending worldwide. Frases que sonaban como consignas revolucionarias: se lo merecía, justicia real, año uno menos. La narrativa mutó completamente en tiempo récord. Pasó de acusado de asesinato a símbolo de resistencia popular. En entrevistas improvisadas por la calle, la gente hablaba sin ningún filtro, sin ningún miedo. Hizo lo que la justicia cobarde no hizo. Ese cerdo destrozó vidas durante años y años. Al fin, alguien tuvo los huevos de pararlo. Algunos hasta sonreían orgullosos al decirlo, como si estuvieran en el lado correcto de la historia. Se organizó una colecta online masiva para pagar su defensa legal. En solo 48 horas, la cifra superó el 1.000.000. Murales gigantes aparecieron en paredes del barrio en su rostro, pintado como si fuera un mártir moderno, un Che Guevara del siglo XXI, un tipo común y corriente convertido en bandera de lucha, y mientras tanto, el hombre seguía detenido en una celda fría. No dio entrevistas dramáticas, no pidió apoyo público, no montó ningún show mediático, pero el apoyo llegó igual, como una avalancha imparable. Cuando la rabia colectiva encuentra un héroe perfecto, la ley empieza a tambalear peligrosamente, porque el aplauso no fue solo ruido momentáneo, fue validación social masiva. Fue un mensaje clarísimo, entendemos perfectamente. Hiciste lo correcto, y eso, en una sociedad herida hasta los huesos por escándalos y procesos judiciales que duran décadas, prende más rápido que pólvora, mucho, mucho más rápido de lo que imaginas. Pero entonces apareció algo en el expediente judicial, algo que nadie esperaba. Y cuando esto salió a la luz, todo, absolutamente todo, empezó a desmoronarse. En programas de televisión en horario prime time, discutían seriamente si aquello podía considerarse legítima defensa moral. En redes sociales, influencers sin ninguna formación legal opinaban como si fueran expertos constitucionales. Algunos políticos oportunistas insinuaban que el caso reflejaba perfectamente la frustración ciudadana acumulada. Nadie defendía el disparo abiertamente, pero casi todos lo comprendían con un guiño cómplice. Y comprender a veces es simplemente la forma más elegante y cobarde de justificar lo injustificable. El empresario muerto se convirtió en villano póstumo absoluto. Listas interminables de supuestas víctimas circularon sin verificar ni una sola línea. Historias anónimas devastadoras se viralizaron como incendios. Cada publicación añadía más leña a un fuego que ya era incontrolable. La narrativa era cristalina. Esto no fue asesinato brutal. Fue ajuste de cuentas necesario. Pero entonces, en medio de los aplausos digitales ensordecedores, empezaron a aparecer datos nuevos, datos incómodos que nadie quería mirar. Las denuncias contra el empresario, sí, existían en los archivos, pero muchas estaban en fase preliminar, sin conclusiones. Otras habían sido archivadas por falta absoluta de pruebas concretas. Había procesos abiertos, cierto, pero no había ni una sola sentencia firme. No había condena judicial, no había culpabilidad legal demostrada en ningún tribunal. Y si el proceso legal iba lento, como siempre, pero realmente avanzaba, esa pregunta empezó a incomodar seriamente a muchos. Periodistas valientes revisaron documentos judiciales completos, descubrieron que el tirador también había perdido múltiples juicios laborales previos por su propio comportamiento, que había versiones completamente contradictorias de los hechos, que no todo era tan limpio y heroico como parecía en los hilos virales simplificados. La historia perfecta
empezaba a agrietarse, y entonces apareció el ángulo que nadie quería ver, el ángulo humano que destrozaba la narrativa simple, la familia del empresario, una esposa que no daba declaraciones públicas, solo lloraba en silencio, 2 hijos adolescentes que dejaron de ir al colegio, traumatizados y señalados, empleados inocentes que dependían completamente de esa empresa para alimentar a sus propias familias, personas reales que, más allá de todas las acusaciones no probadas, no apretaron ningún maldito gatillo. De pronto, el villano tenía rostros humanos alrededor, tenía lágrimas reales, tenía víctimas colaterales que nadie había considerado, y cuando llegó el día del juicio, la ciudad amaneció completamente partida en 2 mitades irreconciliables. Fuera del tribunal había 2 mundos completamente opuestos, separados apenas por vallas metálicas endebles. De un lado, carteles gigantes que gritaban: no es un asesino, es un valiente que nos representa. De otro lado, la justicia no se aplaude con balas, jamás gritos cruzados cargados de odio. Cámaras en directo transmitiendo cada segundo, influencers narrando como si fuera la final de un campeonato. Aquello ya no era simplemente un proceso judicial normal, era un maldito circo mediático sin precedentes. Pero dentro de la sala de justicia no había aplausos ni cánticos. Había un silencio sepulcral que cortaba el aire. El acusado entró calmado, casi sereno, sin esposas visibles para no alimentar la narrativa del mártir. Mirada firme, clavada al frente. Algunos interpretaron eso como orgullo inquebrantable, otros como frialdad psicopática, preocupante. Cuando finalmente le dieron la palabra para declarar, no titubeó ni un segundo. No me arrepiento de nada, dijo con voz firme que resonó en cada rincón. La frase cayó como una bomba nuclear en la sala paralizada. Afuera, sus seguidores fanáticos la convirtieron en lema viral en cuestión de minutos. Camisetas impresas al instante con la frase "Stories con música dramática de película". La narrativa del héroe intocable resistía con fuerza, pero la fiscalía no vino a discutir sobre reputaciones ni sentimientos populares. La justicia no se ejecuta con aplausos de multitudes enfurecidas, respondió el fiscal con voz seca y cortante como cuchillo. Este tribunal no juzga rumores de internet, no juzga lo que se comentaba en redes sociales. Este tribunal juzga un homicidio premeditado. Punto. Ese fue el momento bisagra que lo cambió todo. El tribunal no estaba evaluando si la víctima era buena o mala persona en su vida privada. No estaba revisando opiniones públicas viralizadas. Estaba analizando un hecho concreto e innegable, un disparo letal e intencional en espacio público contra un hombre desarmado. Testigos declararon uno tras otro. Quebrándose, algunos admitieron avergonzados que aplaudieron atrapados en la histeria colectiva. Otros dijeron que actuaron por shock paralizante, sin procesarlo realmente. Un perito forense explicó con frialdad científica que no hubo forcejeo previo, no hubo amenaza inmediata de muerte, no hubo legítima defensa posible. La narrativa heroica empezaba a crujir como madera podrida. Y entonces llegó el momento que millones esperaban conteniendo la respiración, el veredicto que rompería el país en dos para siempre. Culpable, la palabra no fue gritada dramáticamente, no fue pronunciada con odio, fue dicha con tono neutro, casi burocrático, pero cayó sobre la sala como un meteorito destructor. Culpable de homicidio intencional. Durante varios segundos eternos nadie reaccionó, ni el acusado petrificado, ni el público conteniendo el aliento, ni siquiera los periodistas hambrientos del titular perfecto. Afuera, donde días antes había cánticos revolucionarios y pancartas heroicas, se hizo un silencio extraño, pesado, incómodo, como una confesión no deseada. El héroe viral acababa de convertirse oficialmente en criminal condenado. La condena incluyó 14 años de prisión efectiva, no cadena perpetua, no absolución milagrosa, algo intermedio que dejó un sabor amargo en todas las bocas. Un fallo salomónico que paradójicamente no satisfizo absolutamente a nadie. Sus seguidores gritaban injusticia sistémica, sus detractores decían que fue insultantemente poco. Las redes explotaron otra vez en 1000 pedazos, pero esta vez el tono era radicalmente distinto. Ya no había tanta euforia ciega, ya no tantos aplausos digitales automáticos. Empezaron a
a circular reflexiones incómodas, largas, dolorosas, artículos profundos que hacían preguntas envenenadas, opiniones más pausadas que cortaban como vidrio, porque cuando la emoción visceral finalmente se enfría, llega la duda, y la duda duele más que cualquier veredicto. El acusado fue trasladado esa misma tarde en un furgón blindado. Antes de subir, se giró y miró hacia la multitud dividida una última vez. No levantó el puño en señal de victoria, no gritó consignas revolucionarias, solo sostuvo la mirada unos segundos infinitos, como despidiéndose de algo que nunca volvería. Y entonces algo se rompió definitivamente. Algunas personas que lo apoyaron con fervor comenzaron a preguntarse en voz baja si habían ido demasiado lejos, si compartir sin pensar, aplaudir sin analizar, defender sin matices, también los hacía cómplices de algo mucho más oscuro, algo que jamás podrían deshacer, porque el problema nunca fue solo el disparo. Fue el aplauso, un aplauso colectivo que convirtió un acto irreversible en espectáculo consumible, que transformó un proceso judicial serio en una guerra tribal de bandos irreconciliables, que simplificó brutalmente una historia compleja llena de grises en un meme blanco y negro fácil de digerir y compartir. Pero déjame hacerte la pregunta que nadie quiere responder. La pregunta que te va a perseguir esta noche cuando apagues la luz. ¿En qué exacto momento empezamos a aplaudir la muerte de otro ser humano? Mírame directamente a los ojos ahora mismo, porque esta historia jamás fue solo sobre un disparo en una plaza. Nunca fue solo sobre un empresario corrupto o un trabajador desesperado. Fue sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre lo que nos estamos convirtiendo. Durante semanas enteras discutimos apasionadamente si él era héroe o villano, si la víctima lo merecía o no, si el sistema falla estrepitosamente, si la justicia llega criminalmente tarde, si la rabia acumulada finalmente explota, pero casi nadie, absolutamente nadie, quiso mirar la pregunta más incómoda y aterradora de todas. ¿En qué momento exacto cruzamos la línea? No es retórica barata, no es moralina de domingo, es una línea muy concreta que pisamos sin darnos cuenta el día que en una plaza pública sonó un disparo letal y en vez de pánico colectivo hubo ovación. Algo fundamental se rompió en nosotros. Algo que no sé si podemos reparar. Y no hablo de el tribunal. No hablo de la sentencia legal. Hablo del clima social tóxico, de esa sensación colectiva peligrosa de por fin alguien hizo algo real, de ese pensamiento oscuro que millones tuvieron. Aunque jamás lo admitirían, en voz alta lo buscó. Se lo merecía completamente. La frustración brutal con el sistema es absolutamente real. Los procesos eternos desesperan hasta la locura. Las denuncias que no prosperan indignan hasta el alma. Claro que sí, no somos robots sin emociones. Pero cuando la rabia justificada se convierte en permiso para matar, cuando el aplauso reemplaza al debido proceso, la cosa se pone realmente realmente fea. Porque hoy fue un empresario con denuncias sin probar. Mañana puede ser alguien acusado completamente en falso. Pasaduma anau alguien señalado solo por rumores de internet. Y si normalizamos el aplauso ante la ejecución, normalizamos la justicia de la multitud enfurecida. El linchamiento emocional instantáneo, la condena sin juicio, el caso dejó una grieta profunda e irreparable. Amigos de toda la vida que dejaron de hablarse para siempre. Familias completamente divididas en comidas navideñas tensas, gente que defendió con uñas y dientes algo que, viéndolo en frío meses después, ya no saben ni cómo explicar sin sentir vergüenza. Porque una cosa es desear justicia desesperadamente, otra cosa completamente distinta es celebrar un crimen como si fuera un gol del equipo favorito. El acusado cumplirá su condena en una celda fría durante los próximos 14 años. La familia destrozada de la víctima seguirá reconstruyendo sus vidas rotas pieza por pieza. La ciudad poco a poco volverá superficialmente a la rutina diaria. Pero la pregunta sigue flotando en el aire como humo tóxico que no se disipa. Si alguien destruye vidas sistemáticamente y el sistema no actúa con la rapidez que exigimos, esperamos pacientemente o actuamos por nuestra cuenta. Y aquí viene lo verdaderamente incómodo que nadie quiere escuchar. Actuar fuera de la ley puede sentirse increíblemente poderoso en el momento. Puede parecer directo,
y efectivo. Puede incluso recibir millones de aplausos digitales instantáneos. Pero cada vez que sustituimos el debido proceso imperfecto por la emoción colectiva incontrolable, debilitamos fatalmente el único mecanismo que, aunque lento, aunque imperfecto, aunque desesperante, intenta protegernos a todos por igual. El día que empezamos a aplaudir un crimen, el día que convertimos un asesinato en meme viral, el día que justificamos la violencia porque alguien se lo merecía, cruzamos una línea invisible que es infinitamente más difícil de deshacer que de cruzar. Y la próxima vez que escuches un aplauso después de algo irreparable, la próxima vez que veas un video viral de justicia callejera, la próxima vez que sientas la tentación de compartir, celebrar, aplaudir, pregúntate honestamente si estás celebrando justicia real. O si, sin darte cuenta en absoluto, estás aplaudiendo el comienzo de algo muchísimo más peligroso. Algo que, cuando finalmente queramos detenerlo, ya será demasiado tarde. Ahora dime en los comentarios, ¿dónde trazas tú la línea? ¿Qué harías si fueras tú el que perdió todo y el sistema te ignoró? Déjamelo en los comentarios porque necesito saber qué piensas realmente. Y si este video te hizo sentir algo, lo que sea, compártelo. Porque esta conversación incómoda es la que más necesitamos tener ahora mismo. Nos vemos en el próximo caso que nadie quiere discutir.